Barú Hashem, bendito sea el nombre del Eterno. Lectura de la Parashat Vaikra. Se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 1 al capítulo 5. Vaikra significa y llamó. Y llamó a Moshe, y le habló a Hashem desde la tienda de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando un hombre acerque de entre ustedes una ofrenda a Hashem, de animales, de ganado o de rebaño acercarán su ofrenda. Si su ofrenda es una ofrenda de elevación de ganado, un macho sin defectos ofrendará. A la entrada de la tienda de reunión la ofrendará, voluntariamente ante Hashem. Apoyará su mano sobre la cabeza de la ofrenda de elevación y ésta será aceptada en aras de él para expiar por él. Degollará al novillo ante Hashem, acercarán los hijos de Aarón, los Coanín, la sangre y salpicarán la sangre sobre el altar, en todo su derredor. El que está en la entrada de la tienda de reunión, y desollará la ofrenda de elevación y la trozará según sus partes. Y pondrán los hijos de Aarón el Cohen un fuego sobre el altar, y acomodarán leños sobre el fuego. Y acomodarán los hijos de Aarón, los Coanín, las partes, la cabeza y las grasas, sobre los leños que están sobre el fuego que está sobre el altar. Y sus entrañas y sus patas lavará con agua, y hará el Cohen que se eleve todo en humo en el altar, siendo una ofrenda de elevación, una ofrenda ígnea de aroma agradable a Hashem. Y si de rebaño es su ofrenda, de ovejas o de cabritos, tratándose de ofrendas de elevación, un macho sin defectos ofrendará, y lo degollará del lado norte del altar ante Hashem. Y salpicarán los hijos de Aarón, los Coanín, su sangre en el altar en todo su derredor, y lo trozará según sus partes, su cabeza y sus grasas. Y las acomodará el Cohen sobre los leños, sobre el fuego que está sobre el altar. Y sus entrañas y sus patas lavará con agua. Acercará el Cohen todo y hará que se eleve en humo en el altar. Una ofrenda de elevación es esta, una ofrenda ígnea de aroma agradable a Hashem. Si de aves es su ofrenda de elevación a Hashem, de tórtolas o de palomillas deberá ofrendarla. La acercará el Cohen al altar y seccionará su cabeza, elevándola en humo en el altar, habiendo exprimido su sangre contra la pared del altar. Y le quitará el buche y sus plumas y lo arrojará cerca del altar hacia el este, hacia el área de las cenizas. Y la destazará con su plumaje, mas sin dividirla del todo. Y la elevará en humo el Cohen en el altar sobre la madera que está sobre el fuego. Una ofrenda de elevación es de aroma agradable a Hashem. Cuando una persona ofrezca una ofrenda farinácea a Hashem, de flor de harina será su ofrenda, y derramará sobre ella aceite y pondrá sobre ella incienso, la traerá a los hijos de Aarón, los Coanín, de los cuales uno recogerá su puñado tridigital de ella, de su flor de harina y de su aceite, así como de todo su incienso, y hará el Cohen que eleve en humo su parte memorial sobre el altar. Una ofrenda ígnea de aroma agradable a Hashem, y el resto de la ofrenda farinácea será para Aarón y sus hijos. Santísima es entre las ofrendas ígneas a Hashem. Cuando acerques una ofrenda farinácea que se hornea, de flor de harina será, hogazas ácimas mezcladas con aceite y obleas ácimas untadas con aceite. Si tu ofrenda farinácea es freída en sartén, de flor de harina será,
mezclada con aceite. Ácima será. La desmigajarás en migajas y derramarás sobre ella aceite. Una ofrenda farinácea es. Si tu ofrenda farinácea es freída en olla, de flor de harina mezclada con aceite será. Presentarás la ofrenda farinácea que se preparará a partir de estos ingredientes a Hashem y la acercará el Cohen, quien la traerá al altar. Levantará el Cohen de la ofrenda farinácea su parte memorial y hará que se eleve en humo en el altar, siendo una ofrenda ígnea de aroma agradable para Hashem. Y el resto de la ofrenda farinácea será para Aarón y sus hijos. Santísima es entre las ofrendas ígneas de Hashem. Toda ofrenda farinácea que ofrendes a Hashem no será leudada, pues nada leudado ni con miel de frutas será elevado en humo como ofrenda ígnea a Hashem. En tanto, primicias para Hashem sí podrán ofrendarlas, mas sobre el altar no serán elevadas para despedir un aroma agradable. Todas tus ofrendas farináceas salarás con sal. No cesarás de añadir la sal del pacto de Dios sobre tus ofrendas farináceas. En cada una de tus ofrendas ofrecerás sal. Cuando acerques una ofrenda farinácea de las primicias del grano a Hashem, de espigas maduras tostadas al fuego, molida de grano ya crecido, acercarás la ofrenda farinácea de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite y colocarás sobre ella incienso, pues una ofrenda farinácea es. Y hará el Cohen que se eleve en humo su parte memorial, de su harina y de su aceite y todo su incienso, siendo una ofrenda ígnea a Hashem. Si una ofrenda festiva de paz es su ofrenda, que de su ganado la persona ofrece, ya sea macho o hembra, sin defectos la ofrendará ante Hashem. Apoyará su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la entrada de la tienda de reunión. Y salpicarán los hijos de Aarón, los Cohanim, su sangre en el altar en todo su derredor. Y ofrendará de la ofrenda festiva de paz como ofrenda ígnea a Hashem la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que está encima de las entrañas y los 2 riñones junto con la grasa que está sobre ellos, que está sobre los costados, y el diafragma junto con el hígado y los riñones quitará. Harán los hijos de Aarón que se eleve en humo sobre el altar, aparte de la ofrenda de elevación que está sobre los leños que están sobre el fuego, siendo una ofrenda ígnea de aroma agradable a Hashem. Si del rebaño es su ofrenda, como ofrenda de paz festiva para Hashem, ya sea macho o hembras, sin defectos la ofrendará. Si una oveja acerca como ofrenda, la acercará ante Hashem. Apoyará su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará ante la tienda de reunión. Y salpicarán los hijos de Aarón, los Cohanim, su sangre en el altar en todo su derredor. Ofrendará de la ofrenda de paz festiva como ofrenda ígnea a Hashem, su parte más selecta, todo el rabo, quitándolo de arriba de los riñones, así como la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grasa que hay sobre ellos, que está sobre los costados y el diafragma, junto con el hígado y los riñones quitará. Hará el Cohen que se eleve en humo sobre el altar, siendo el alimento ígneo para Hashem. Si es un cabrito su ofrenda, lo acercará ante Hashem, apoyará su mano sobre su cabeza y lo degollará ante la tienda de reunión, y salpicarán los hijos de Aarón, los Cohanim, su sangre en el altar en todo su derredor. Y ofrendará de éste
como ofrenda ígnea a Hashem, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grasa que hay sobre ellos, que está sobre los costados y el diafragma, junto con el hígado y los riñones, quitará. Hará el Cohen que se eleven en uno sobre el altar, en tanto alimento ígneo de aroma agradable. Todas las partes más selectas serán para Hashem y será un decreto eterno para todas sus generaciones en todos sus lugares de residencia. Nada de grasa ni de sangre consumirán. Habló Hashem a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cuando una persona peque involuntariamente en uno de todos los preceptos de Hashem que no deben cometerse y comete uno de ellos, si el Cohen ungido peca, acarreando culpa sobre el pueblo, ofrendará por el pecado que cometió un novillo sin defectos a Hashem como ofrenda por pecado. Traerá el toro a la entrada de la tienda de reunión ante Hashem y apoyará su mano sobre la cabeza del toro y degollará el toro ante Hashem. Tomará el Cohen ungido de la sangre del toro y la traerá a la tienda de reunión. Y sumergirá el Cohen su índice en la sangre. Rociará de la sangre 7 veces ante Hashem hacia el velo del lugar santo. Y pondrá el Cohen parte de la sangre en las alas del altar donde se quema el incienso ante Hashem, que está en la tienda de reunión. Y toda la demás sangre del toro verterá en la base del altar de ofrendas de elevación, que está a la entrada de la tienda de reunión. Todas las grasas del toro de la ofrenda por pecado separará. La grasa que cubre las entrañas, como así toda la grasa que está sobre las entrañas y los 2 riñones, y la grasa que hay sobre ellos, que está sobre los costados y el diafragma, junto con el hígado y los riñones, quitará, tal como se separa del toro de la ofrenda de paz festiva. Y hará el Cohen que se eleven en humo en el altar de ofrendas de elevación, mas el cuero del toro y toda su carne, con su cabeza y sus patas, así como sus entrañas y sus desechos, sacará todo el toro hacia las afueras del campamento, a un lugar puro, donde se viertan las cenizas, y lo quemará sobre los leños en el fuego. En el lugar donde se vierten las cenizas, ahí será quemado. Si toda la congregación de Israel yerra, habiéndose ocultado algo de los ojos de la comunidad, y transgredieron en uno de todos los preceptos que Hashem dice no deben transgredirse, y se hacen así culpables, cuando se haga evidente el pecado que cometieron, la comunidad ofrendará un novillo como ofrenda por pecado y lo traerán a la tienda de reunión en la entrada, y apoyarán los ancianos de la congregación sus manos sobre la cabeza del toro ante Hashem. Y alguien degollará el toro ante Hashem y traerá el Cohen ungido parte de la sangre del toro a la tienda de reunión. Y sumergirá el Cohen su dedo en parte de la sangre y la rociará 7 veces ante Hashem hacia el velo. Y parte de la sangre pondrá sobre las astas del altar que está ante Hashem en la tienda de reunión. Y todo el resto de la sangre verterá sobre la base del altar de ofrendas de elevación. Y la parte de la sangre pondrá sobre las astas del altar que está ante Hashem en la tienda de reunión, y todo el resto de la sangre verterá sobre la base del altar de ofrendas de elevación, que está a la entrada de la tienda de reunión. Y todas sus grasas separará del mismo, y hará que se eleven en humo en el altar. Y hará con el toro lo que hizo con el toro de la ofrenda por pecado.
así hará con él. Y así logrará el Cohen expiación en aras de ellos y les será perdonado. Y retirará al toro hacia afuera del campamento y lo quemará tal como había quemado el primer toro. Es una ofrenda de pecado de toda la congregación. Cuando un gobernante pecare, transgrediendo uno de entre todos los preceptos de Hashem, su Dios, que no deben transgredirse involuntariamente, y por ello se hace culpable, si termina por serle evidente el pecado que ha cometido, traerá su ofrenda un macho cabrío sin defectos, y apoyará su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar en el que degollaría la ofrenda de elevación ante Hashem. Ofrenda por pecado es. Y tomará el Cohen de la sangre de la ofrenda por pecado en su dedo índice, y la pondrá en las astas del altar de ofrendas de elevación. Y el resto de la sangre verterá sobre la base del altar de ofrendas de elevación. Y hará que todas sus grasas se eleven en humo en el altar, como en el caso de las grasas de la ofrenda de paz festiva. Y de tal manera obtendrá expiación el Cohen por su pecado, y éste le será perdonado. Si un individuo pecare involuntariamente de entre el pueblo, transgrediendo uno de los preceptos de Hashem que no debe transgredirse, haciéndose así culpable, si termina por serle evidente el pecado que ha cometido, acercará como ofrenda una cabra sin defectos, una hembra por el pecado que cometió, y apoyará su mano sobre la cabeza de la ofrenda por pecado, y degollará la ofrenda por pecado en el lugar de las ofrendas de elevación. Y tomará el Cohen de la sangre de la ofrenda por pecado con su dedo índice, y la pondrá en las astas del altar, una ofrenda de elevación. Y todo el resto de su sangre verterá sobre la base del altar, y toda su grasa retirará de la misma manera que es retirada de la ofrenda de paz festiva. Y hará el Cohen que se eleve en humo en el altar, como ofrenda de aroma agradable para Hashem, obteniendo para él así el Cohen expiación, y su pecado le será perdonado. Si del ganado o vino trajera una ofrenda, como ofrenda por pecado, una hembra sin defectos traerá, y apoyará su mano sobre su cabeza de la ofrenda por pecado, y la degollará en tanto ofrenda por pecado en el lugar en el que degollaría la ofrenda de elevación. Y tomará el Cohen de la sangre de la ofrenda por pecado con su dedo índice, y la pondrá en las astas del altar de ofrendas de elevación. Y todo el resto de su sangre verterá sobre la base del altar, y toda su grasa retirará de la misma manera que es retirada del ovino que constituye la ofrenda de paz festiva. Y hará el Cohen que se eleve en humo en el altar, en los fuegos del Hashem, obteniendo para él así el Cohen expiación por el pecado que cometió, y le será perdonado. Si una persona pecare al aceptar requerimiento de prestar juramento en tanto testigo por haber visto algo o haber sabido sobre algo, si no testifica deberá cargar con su iniquidad. O si una persona tocase un objeto contaminado, ya sea el cadáver de una bestia impura, el cadáver de un animal impuro o el cadáver de un reptil impuro, mas esto permaneció oculto de él y él se ha contaminado, haciéndose así culpable, o si toca a cualquier agente contaminante de origen humano, de cualquier manera que contamine, mas esto permaneció oculto de él y después se enteró, haciéndose así culpable, o si una persona jurase expresando con sus labios que le hará el mal o hará el bien,
cualquier cosa que suele expresar la persona en juramento, mas esto permaneció oculto de él, y después se enteró, haciéndose culpable respecto de uno de estos casos. Cualquiera, cuando se es culpable en alguno de estos casos, la persona confesará lo que ha pecado y traerá su ofrenda de culpabilidad a Hashem por el pecado que ha cometido. Una hembra del rebaño, ya sea de ovejas o de cabras, como ofrenda por pecado, obteniéndole así el Cohen expiación por el pecado que cometió. Mas si careciere de recursos para una oveja o una cabra, entonces llevará como ofrenda de culpabilidad por el pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palomillas para Hashem, una como ofrenda por pecado y otra como ofrenda de elevación. Y las traerá al Cohen, quien ofrendará la que es ofrenda por pecado en primer lugar, seccionando su cabeza por la nuca, pero no la separará. Y rociará de la sangre de la ofrenda por pecado sobre la pared del altar, y el resto de la sangre exprimirá hacia la base del altar. Una ofrenda por pecado es. Y la segunda hará como ofrenda de elevación según el procedimiento apropiado, obteniéndole así el Cohen expiación por el pecado que cometió, y le será perdonado. Mas si careciere de recursos, incluso para 2 tórtolas o 2 palomillas, entonces llevará como ofrenda por lo que pecó 1/10 de una efa de flor de harina como ofrenda por pecado. Mas no pondrá sobre ella ni aceite, ni colocará sobre ella incienso, pues una ofrenda por pecado es. Y la traerá al Cohen, y el Cohen recogerá un puño trigital como su parte memorial, y hará que se eleve en humo en el altar. Sobre los fuegos de Hashem, una ofrenda por pecado es. Y obtendrá para él, el Cohen, expiación por el pecado que cometió respecto de uno de estos asuntos, y le será perdonado y le pertenecerá al Cohen, de la misma manera que la ofrenda farinácea. Habló Hashem a Moshe diciendo: si alguien cometiere traición, pecando involuntariamente contra los objetos sacros de Hashem, traerá como ofrenda de culpabilidad para Hashem un carnero sin defectos del rebaño, de valor en shekels de plata según el shekel sacro, como ofrenda de culpabilidad. Y de lo que privó al santuario hará restitución, y 1/5 deberá añadirle y dárselo al Cohen. Y obtendrá para él el Cohen expiación por medio del carnero de la ofrenda de culpabilidad, y le será perdonado. Si una persona pecare transgrediendo uno de todos los preceptos de Hashem que no deben transgredirse, mas si no sabía y se hizo culpable, deberá soportar las consecuencias de su iniquidad. Y traerá al Cohen un carnero sin defectos del rebaño, del valor correspondiente, como ofrenda de culpabilidad, y obtendrá para él el Cohen expiación por el hierro involuntario que cometió sin saber, y le será perdonado. Una ofrenda de culpabilidad es, pues culpable se hizo ante Hashem. Habló Hashem a Moshe diciendo: si una persona pecare traicionando a Hashem, negándole a su compañero respecto de algo que le fue confiado en prenda o respecto de un préstamo, o en relación con un robo, o estafando a su compañero, o si halló un objeto perdido y lo negó, y juró en falso respecto a cualquier cosa en cuya virtud pudiere pecar, y sucederá que cuando peque y se haga culpable, devolverá el objeto que robó, o la suma
que estafó o la prenda que le fue confiada o el objeto perdido que halló o cualquier cosa sobre la que haya jurado en falso, y pagará el monto de su capital y un quinto agregará sobre él, y se lo dará al dueño el día que confiese su culpa, y su ofrenda de culpabilidad traerá a Hashem un carnero sin defectos del rebaño de valor correspondiente como ofrenda de culpabilidad, y le obtendrá expiación el Cohen ante Hashem y será perdonado por cualquier cosa que pudiere hacer para incurrir en culpabilidad. Fin de la lectura de la Parashat Vaikra. Shalom Alejem.